Hola, hoy realizaremos dos operaciones que tienen que ver con los triángulos rectángulos. Recordemos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como el que se muestra acá. Para estos triángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos permite hallar lados desconocidos, o las razones trigonométricas que relacionan los lados y los ángulos. Vamos a iniciar con un ejemplo del teorema de Pitágoras. Supongamos que las medidas del lado A y el lado B son 2 y 3 respectivamente. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los lados al cuadrado es igual a la hipotenusa. Los lados son A y B respectivamente, y la hipotenusa es el lado C. La hipotenusa siempre va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, podemos encontrar cuánto vale la hipotenusa de este triángulo. Aplicando el teorema sería el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado tiene que ser equivalente a la hipotenusa al cuadrado. El lado A, 2 al cuadrado, sería 4, más el lado B, 3 al cuadrado, sería 9, y eso sería equivalente a la hipotenusa al cuadrado. Haciendo la suma, 4 más 9, obtenemos 13, que sería equivalente a la hipotenusa al cuadrado. Pero no nos interesa tener la hipotenusa al cuadrado, nos interesa tener solamente el valor de la hipotenusa. Para eliminar el cuadrado de la C, lo que aplicamos es la operación contraria, es decir, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. De esta manera, tenemos que la raíz de 13 es equivalente al valor de C, que es la hipotenusa. De este lado, la hipotenusa sería raíz de 13. Supongamos que tenemos otro ejemplo en el cual conocemos uno de los lados y conocemos el valor de la hipotenusa. Vamos a decir que esta hipotenusa mide 5, que uno de los lados mide 3 y queremos conocer cuánto vale el otro lado. Aplicando el teorema de Pitágoras sería el lado A al cuadrado, que no lo conocemos, más el lado B al cuadrado, que es 3 al cuadrado, es equivalente a la hipotenusa 5 al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25. Como quiero descubrir el valor de A, voy a despejar pasando el 9 al otro lado a restar. A al cuadrado es igual a 25 menos 9. 25 menos 9 equivale a 16. Entonces, A al cuadrado es igual a 16. Nuevamente, para quitar el cuadrado, aplico raíz cuadrada a ambos lados y obtengo que el valor de A es la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4, 16. Eso indica que el valor del lado A es 4. De esta manera podemos aplicar el teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos para determinar el valor de un lado o de la hipotenusa cuando conocemos los otros dos elementos. Otra herramienta que tenemos con los triángulos rectángulos son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas establecen la relación entre el ángulo, en este caso por ejemplo el ángulo A, y los lados o hipotenusa. Entonces, si estamos hablando del ángulo A, denominamos el lado opuesto a aquel que está justamente enfrente a este ángulo. Es decir, para el ángulo A, el lado opuesto es el lado A. Y la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo de 90 grados, o sea, C.
En el caso del coseno, si nos enfocamos nuevamente en el ángulo A, el coseno es equivalente al lado adyacente. El lado adyacente va a ser el lado que está formando al ángulo, o sea, este lado, que sería el lado B, sobre el valor de la hipotenusa, que es C. Y si hablamos del tangente del ángulo A, el opuesto, como lo dijimos antes, sería el lado A y el adyacente sería el lado B. De esta manera, si tenemos, por ejemplo, que la hipotenusa es 5, uno de los lados mide 4 y el otro mide 3, podemos decir que el seno del ángulo A sería el opuesto, en este caso es 4, sobre la hipotenusa que es 5. El seno del ángulo A es 4/5. El coseno del ángulo A es el adyacente que mide 3 sobre la hipotenusa que mide 5. El coseno del ángulo A sería 3/5. El tangente del ángulo A sería el opuesto, que mide 4, sobre el adyacente que mide 3. 4/3 sería el tangente del ángulo A. El opuesto y el adyacente van a cambiar dependiendo del ángulo en el que esté. De esta manera, si ahora me ubico en el ángulo B, el opuesto a B será este, el lado B. El opuesto será el lado B. El adyacente será entonces el que forma a ese ángulo, pero no la hipotenusa, o sea, el A. Y la hipotenusa será igualmente el lado C. Si hallamos las razones para el ángulo B, tendríamos el seno de B va a ser igual al opuesto sobre la hipotenusa, 3/5. El coseno del ángulo B sería igual al adyacente, 4 sobre la hipotenusa, 5. Y el tangente del ángulo B sería igual al opuesto, 3 sobre el adyacente, 4. Entonces es muy importante que cada vez que vamos a hallar las razones trigonométricas de un ángulo, nos ubiquemos en este ángulo y determinemos primero quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. Vamos a revisar cómo podemos aplicar esto en ejercicios tipo saberes. En el primer ejemplo tenemos resolver el triángulo. Se nos muestra un triángulo y se nos muestra el valor del seno de 30 y el valor del coseno de 30. Resolver el triángulo que mide 60 BA, ángulo beta, ángulo 30, ángulo de 90 grados. Cuando se nos pide resolver el triángulo, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de los lados restantes y el valor de los ángulos restantes. Entonces, primero vamos a recordar que la suma de ángulos debe ser 180. ¿Para qué nos sirve esto? Porque entonces el ángulo A, que mide 30, más el ángulo C, que mide 90, más el ángulo beta, que no conocemos, debe ser 180. De esta forma, podemos sumar 30 más 90, que nos da 120, y resolver la ecuación para encontrar cuánto vale beta. Beta sería igual a 180 menos 120. Es decir, beta sería igual a 60. Ya tenemos uno de los ángulos que desconocíamos. Y de hecho ya tendríamos todos los ángulos del triángulo. Ahora, conocemos el ángulo, conocemos la hipotenusa. Y debemos encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Para esto,
vamos a ubicarnos en el ángulo de 30 grados. ¿Por qué en el ángulo de 30 grados? Porque es la pista que nos dan en este cuadrado. Entonces, para el ángulo de 30 grados, el lado A es el opuesto y el lado B es el adyacente. Si planteo el seno del ángulo de 30 es igual al opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que vale 60. Despejando, 60 por seno de 30 grados debe ser igual al lado A. Pero en el problema nos dicen cuánto vale el seno de 30. Entonces, si reemplazamos, nos daría 60 por 1/2, que vale el seno de 30, tiene que ser igual al lado A. 60 por 1/2 sería 30 y ese es el valor del lado A. Aquí ya encontramos el lado. Ahora, para encontrar el lado B, podríamos utilizar el coseno o podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. Como los números son muy grandes, para encontrar el cuadrado sin calculadora se nos complicaría un poco, entonces es mejor utilizar la definición del coseno. Coseno de 30 es igual al adyacente, que es el lado B, sobre la hipotenusa, que es 60. Nuevamente despejamos, pasa el 60 a multiplicar por el coseno de 30, eso nos daría el lado B. Reemplazamos lo que nos dice el problema, que es el coseno de 30, que es raíz de 3 dividido en 2, y eso es igual a B. No podemos multiplicar 60 por raíz de 3, nos queda indicado igual, pero este 60 está sobre un 1 imaginario, entonces 1 por 2, 2, todo esto nos queda sobre 2. Y si simplifico, la mitad de 60 es 30, entonces 30 raíz de 3 es igual al lado B, que es el adyacente. Cuando ya he encontrado todos los ángulos y todos los lados, he resuelto el triángulo como me pide el ejercicio. El ejercicio 2 es similar. Ese les va a quedar para que practiquen. Ahora, vamos a revisar este ejercicio. En este ejercicio nos dicen, Marta realizó el siguiente diseño que quiere pintar. Ha trazado una cuadrícula y delimitado dos triángulos sombreados. Voy a subrayar la palabra delimitado. Dos triángulos sombreados de color gris. Marta utiliza cinta enmascarada con el fin de delimitar los triángulos y evitar pintar fuera de ellos. La cantidad de cinta enmascarar que necesita Marta en total es. Como lo que queremos es delimitar, ese delimitar me está hablando de perímetro. Y recordemos que el perímetro de cualquier figura es la suma de los lados. Entonces, en este caso, como se nos da una cuadrícula, comencemos con el triángulo pequeño, podemos contar cuántos cuadrados tiene cada lado. En este caso, desde aquí hasta aquí, podemos decir que hay 3 y son 3A, que cada lado mide A. Y de aquí hasta aquí son 4A. Lo que no sabemos es cuánto vale la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa, acabamos de aprender y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice entonces que un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
3 al cuadrado nos daría 9, a al cuadrado es a al cuadrado, 4 al cuadrado nos da 16, a al cuadrado es a al cuadrado, y eso equivale a la hipotenusa. 9 más 16 son 25, a al cuadrado, igual a la hipotenusa. Aplico raíz a ambos lados para quitar el cuadrado, de donde me queda que 25 raíz de 25 es 5, a, y raíz de c al cuadrado es c. La hipotenusa de este primer triángulo es 5a. 5a. Como ya tengo todos los lados de eso, diríamos entonces que el perímetro sería igual en este caso a 4a más 3a más 5a, y eso nos daría un total de 12a. Hacemos el mismo procedimiento para el segundo triángulo, en donde tenemos que de aquí hasta aquí tenemos 5a, y de aquí hasta aquí tenemos 12a. Aplicando Pitágoras para determinar la hipotenusa tendríamos 12a a la 2 más 5a a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 2 al cuadrado son 144 a al cuadrado. Un consejo es aprender a hacer las raíces y los elevados de por lo menos los primeros 15 números, para que el cálculo mental sea más fácil. 5 al cuadrado es 25, y esto es c cuadrado. 144 más 25 son 169 al cuadrado, y la raíz de 169 para aplicar, para eliminar el cuadrado, sería 13a, de donde esta hipotenusa del cuadrado del triángulo grande es 13a. Y si determinamos el perímetro sería 12a más 5a más 13a, 30a. Para el cuadrado grande, para el triángulo grande, perdón, necesitamos 30a, para el triángulo pequeño necesitamos 12a, es decir que la cinta de enmascarar total que requerimos va a ser la suma del triángulo grande y la suma con el triángulo pequeño. 12 más 30, tendríamos que la respuesta correcta es 42a. De esta forma aplicamos el teorema de Pitágoras para determinar el perímetro en un problema de selección múltiple. Ahora vamos a realizar un problema adicional. Dice, Isabela está capturando mariposas, observa el recorrido que realiza. La distancia que debe recorrer Isabela para llegar hasta las mariposas es d. Entonces Isabela recorre, primero de todo, esta distancia que no sabemos cuánto es. Luego recorre esta que son 13. Luego recorre esta que no sabemos cuánto es. Y luego recorre 15. Y finalmente recorre esta. Nos dan la altura total. Esa altura total la podemos distribuir en esta y en esta, que es esta misma. Esta nos está diciendo que es 9 metros. Entonces, si esta es 9 metros y toda mide 14, significa que estas son 5 metros. 5 metros más 9 metros nos da 14, que es el total. Con eso
podríamos determinar cuánto mide esta parte. Y con este triángulo podríamos determinar cuánto mide esta parte. Entonces vamos a encargarnos primero del triángulo 1. En el triángulo 1 tengo hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más otro lado al cuadrado. El lado que desconozco es este que voy a ir. 13 al cuadrado, 13 por 13, 169. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Como quiero hallar de cuadrado, el 25 pasa a restar. 169 menos 25 son 144, que es igual a b cuadrado. Si saco raíz cuadrada de ambos lados, tendría raíz cuadrada de 144 es 12 y raíz cuadrada del cuadrado es b. El lado mide 12, es decir, este es 12 metros. Listo. Realizo exactamente el mismo proceso para el otro triángulo, en donde tengo que hipotenusa al cuadrado es igual al lado al cuadrado más el lado al cuadrado. 15 por 15, 225. 9 por 9, 81. Más b al cuadrado. Igualmente, el 81 pasa a restar de forma que nos queda 225 menos 81 es igual a b al cuadrado. Esto nos da igualmente 144 igual a b al cuadrado. Es el mismo valor que vamos a obtener en el primero, de donde b es 12. Esta parte sería 12 metros. Y ahora, como lo que queremos determinar es todo lo que recorrió Isabela, Isabela recorrió 3 partes planas. Esta y esta. Sabemos que toda la parte plana sería 41. Sin embargo, solo recorrió 3 partes. No recorrió esta parte de 12 metros ni esta otra de 12 metros. Para determinar las partes planas que recorrió Isabela, lo que haríamos sería 41, que es el total plano, menos 12, menos 12. 41 menos 24 metros. Eso nos da 17. Todas las partes planas son 17. Adicional a esas partes planas están las partes inclinadas, 13 y 15. Entonces recorrió 17 metros más 13 metros más 15 metros. 17 más 13 son 30, más 15 son 45. Lo que recorrió Isabela son 45 metros. De esta forma podemos utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas relacionados con triángulos. Pueden realizar como práctica los ejercicios que se muestran a continuación. En el primero, la idea es determinar el cateto más cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor. Y en la segunda, igualmente, deben utilizar las razones trigonométricas que se vieron. Estos son los dos ejercicios que pueden realizar a modo de práctica. Espero que hayan comprendido el uso del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Hasta la próxima.